Bien, estamos cubriendo los minutos poco a poco hasta las 8 de la tarde, hora donde les diremos a todos ustedes Tempus Fugit, y como dirían los romanos, acabó el tiempo, pero antes de que llegue ese momento, tenemos cosas importantes, interesantes que ofrecerles a todos ustedes, sobre todo cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de administraciones, cuando hablamos de cómo una empresa puede cerrar puertas y el por qué las cierra, por qué llega a fusionarse una empresa con otra o a ser adquirida por una empresa a lo mejor más grande o no, a lo mejor más pequeña pero que tenga recursos, de qué manera una persona puede llegar a capitalizar su dinero y crear una empresa o, por qué no, con ciertas personas crear una nueva empresa de desarrollo. Esas cosas que tenemos que conocer hoy, cómo se suelen hacer de una forma muy clara, muy llana, muy transparente, para que cualquier persona que quiera pueda hoy utilizar los servicios de nuestro siguiente invitado. Hablo de Jordi Blasco, que es socio fundador de Ars Corporate, una firma especializada en M&A, fusiones y adquisiciones, que ha asesorado a clientes como el Circo du Soleil, por ejemplo, Grupo Lavinia, Samsung, Virginia Group, entre otros, ¿no? Jordi Blasco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Jordi. Tú eres un buen gestor financiero, eres un buen gestor administrativo, eres un buen gestor jurídico. ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, para dedicarse a las fusiones y adquisiciones, la verdad es que uno tiene que saber de bastantes cosas. Evidentemente, apoyarse en especialistas, pero en general podríamos decir que los que nos dedicamos a fusiones y adquisiciones venimos fundamentalmente o bien de económicas y derecho y también de ingenierías, y esto complementado con posgrados en dirección de empresas, en auditoría, este tipo de cosas. Está muy bien. Hablemos de esas fusiones y adquisiciones que hoy podemos ver casi por doquier. Las empresas no van bien, unas se fusionan, otras se adquieren. No vamos a hablar en sí cómo se organiza, ¿verdad? Se formula ese tipo de actividades, sino qué pasa con los trabajadores cuando una empresa se fusiona o cuando una empresa, por ejemplo, es adquirida por otra, ¿no? No es lo mismo, no son los mismos parámetros ni significa tan siquiera lo mismo. La verdad es que no, una adquisición pues es una compra de una empresa por otra, y una fusión realmente es una operación por la cual se combinan dos empresas. Es obvio que no es lo mismo que dos empresas sean más o menos iguales, de tamaño similar, y se fusionen, que ahí no hay vencedores ni vencidos, no hay un comprado y un vendido, o que una empresa absorba a otra mediante una fusión, y ahí pues cuando una es mucho más grande que la otra sí que puede ser visto como una adquisición. Pero en todo caso no hay una venta de una empresa en una fusión, sino una combinación de sus activos, de sus pasivos, de sus trabajadores, de su cartera de clientes, etc. Claro, pero si hablamos de una fusión, yo imagino, tenemos una empresa que ya funciona, tenemos otra que funciona tal, Correcto. Que las dos seguramente trabajan en el mismo sector y se fusionan de alguna manera para captar, tener los mismos clientes, que el mismo universo sea para ellos dos organizados en uno. Si antes se llamaban AB, ahora se crea una que es C y aglutina a todos los posibles clientes, ¿verdad? Pero claro, el que trabaja en A y el que trabaja en B, al fusionarse, hombre, pues a lo mejor hay dos departamentos de administración, hay dos directores de programas, hay 8 obreros en una rama mecánica y 8 obreros en una rama mecánica en la otra. Al fusionarse, ¿se van a la calle 8 de esos obreros, por ejemplo? Va a depender del tipo de comprador y del tipo de empresa comprada o del tipo de empresa absorbida. No es lo mismo cuando están exactamente en el mismo sector las dos empresas, que entonces sí que pueden haber redundancias más o menos importantes, que cuando están en subsectores distintos o en mercados geográficos distintos. Puede ser que yo adquiera a un competidor, pero que tiene una fuerte presencia, supongamos, en el centro de la península ibérica, y yo estoy más focalizado en el Levante. Pues ahí la verdad es que habría una situación de pocas redundancias. Quizá alguien de administración sobraría, pero en general el grueso de trabajadores no sobrarían, porque están repartidos en mercados geográficos distintos. Pasa lo mismo cuando una empresa comprada no está exactamente en el mismo sector o en el mismo nivel de la cadena de valor, como llamamos, que la empresa que te compra. Un proveedor compra a un cliente compra a su proveedor, etcétera, ¿no? En ese tipo de casos puede haber alguna pequeña duplicidad, pero no es exactamente un drama en términos de qué pasa a la plantilla, ¿no? Y Jordi, en cualquier caso, cuando una empresa adquiere otra, Sí. la empresa, siempre que una empresa adquiere otra, ¿estamos hablando del mismo sector o no? No, para nada. En términos generales, la historia enseña que en tiempos de bonanza las empresas compran empresas muy distintas como son para diversificar y entrar en nuevos mercados. En tiempos de recesión sí que se tiende más a comprar empresas de tu propio sector, porque sueles tener una capacidad productiva no utilizada, te han caído las ventas,
y por tanto intentas comprar a un competidor para tener más cuota de mercado. Está bien. Estas son las operaciones que pueden ser más peligrosas para las plantillas, por supuesto. Cuando escuchamos en los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, que una caja, un banco se ha fusionado, claro, yo no sé, desde el punto de vista del inversionista, el que tiene ahí sus dineros, ¿no? Ya no hablo del propio trabajador, que ya lo has explicado, ¿no? Pero ¿corren peligro las inversiones, o mejor dicho, ¿cuándo corre peligro una inversión? ¿Cuando alguien compra aquella entidad o cuando aquella entidad ha sido fusionada con? Yo diría que en principio, si hablamos del sector financiero, el sector bancario, cuando hay fusiones no deberíamos temer por nuestros ahorros. Más bien, podrías pensar que estuvieron en peligro antes de la fusión, porque en el sector bancario, en el sector financiero, está todo muy supervisado, de modo que no se hace una operación sino es con el visto bueno del Banco de España, etcétera, ¿no? Yo diría que todos los procesos de concentración que han habido de las cajas en realidad redunda en favor de su solvencia, no lo contrario. Por tanto, yo diría que más bien podemos estar tranquilos. O sea que cuando una caixa, por ejemplo, o un banco se fusiona es porque el banco o la caja no iba del todo bien y nuestro dinero corría peligro. Digamos que en algunas situaciones han habido especulaciones en este sentido. Sí, el modelo bancario español se ha basado mucho en la apertura de nuevas oficinas, es decir, una gran capilaridad de oficinas. Y esto es un modelo que es bastante peculiar en España. Uno va por el extranjero y no ve ni tantos bares, pero tampoco ve tantas oficinas bancarias por la calle. Es curioso. El otro día escuchaba una tertulia económica en Punto Radio, por cierto, los compañeros de Punto Radio, y nos llegaban a decir, bueno, es que parece como que las empresas de fuera están haciendo el mes de agosto en España, ¿no? Nos están comprando. Están comprando empresas, pero hablo de las multinacionales. Pero claro, es que España no tiene empresas multinacionales. A cualquiera que nos esté viendo, díganme ustedes 5 empresas que ahora le vengan a la cabeza que sean españolas y que sean multinacionales. A ver, las haylas. Muy pocas. Bueno, el sector de farmacia, por ejemplo, el sector audiovisual, el financiero. Hay bastantes sectores donde sí que tenemos multinacionales, lo que pasa que pocas tienen... ¿Con capital propio español? Con capital español, sí. ¿Y creadas aquí son multinacionales? Y creadas aquí, sí. Y hay también las que considero más meritorias, que son las pequeñas multinacionales, es decir, las que no están cotizadas en la bolsa y que han conseguido pues, ir expandiéndose fuera de nuestras fronteras. No obstante, Jordi, no se nos ve desde el exterior como una... Por eso no tenemos tantas multinacionales como Francia o Alemania, por ejemplo, que son más de... Nosotros somos más de servicios, ¿no? Más de crear empresas, ¿no? Las grandes factorías, las grandes multinacionales no están en España, en comparación a, ¿verdad? En cambio, se nos ve desde fuera como una... Vamos, que nosotros nos dedicamos a los servicios, al turismo y esas cosas, pero de crear en sí empresas grandes, como que no... Tenemos muchas y pequeñitas, eso sí, ¿verdad? Eso es cierto. Sí, hay quien opina, hay estudiosos que opinan que el problema es que nos hemos incorporado a la Europa, digamos, puntera, con 25 años de retraso, ¿no? Porque tuvimos pues, toda la etapa franquista y, en cambio, el resto de Europa, pues, o de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron con un sistema económico parecido al que tuvimos a partir de los años 70 aquí en España, ¿no? Es decir, que hay gente que sostiene que el pequeño tamaño de las empresas españolas se debe a un retraso histórico por el tema del franquismo. Jordi, ¿qué nos puedes decir si hablamos de esas fusiones? Vamos a retomar un poco la conversación. La Caixa Tarrasa, Caixa Manresa, Caixa Cataluña fusionadas. Sí. Claro, ahora los que hayan tenido el dinero ahí están tranquilos. Ahora, antes no, ahora sí. No, yo diría que siempre había una cierta situación de tranquilidad, porque, entre otras cosas, el propio Estado garantiza hasta cierto nivel los ahorros de todo el mundo, ¿no? Hasta 100.000. Hasta 100.000. Bueno, tampoco no creo que haya millones y millones de personas en España con más de 100.000 euros en el banco, ¿no? Pero dicho esto, la verdad es que se trata de aligerar estructuras porque se han provocado muchas duplicidades con ese modelo de abrir oficinas bancarias en cada esquina para poder competir. Durante muchos años ha estado muy limitada la apertura de nuevas oficinas. Cuando esto se liberalizó, todo el mundo se lanzó a abrir muchas oficinas pensando que así captaban negocio en la calle, ¿no? Y por tanto las estructuras, digamos, operativas de los bancos y cajas son realmente pesadas. Jordi, si tuvieras hoy que invertir, por ejemplo, tú que estás muy metido en el mundo de las finanzas, ¿no? En invertir un dinero y dices, quiero ponerlo aquí porque me siento seguro, ¿no?
¿Podemos dar algún ejemplo a nuestros telespectadores, por ejemplo? No sé. Bueno, BBVA, por ejemplo, uno no. tiene que pensar, por un lado, en cuánto tiempo va a pasar antes que necesite el dinero. Eso para empezar. Es decir, el horizonte temporal, ¿no? Como llamamos a esto. Y en segundo lugar también, pues, lo que llamamos la ecuación riesgo-rentabilidad. Es decir, si uno le va a la marcha, si uno está dispuesto a tener ciertas pérdidas, puede apostar por valores volátiles, por valores que cambian mucho su valoración en poco espacio de tiempo y tener grandes rentabilidades. Pero ojo, grandes pérdidas también, ¿no? Es decir, si uno quiere valores estables, uno quiere valores seguros, su revalorización siempre será moderada. El 2011 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Decía lo del BBVA porque decía desde sus jefes, sus mandatarios, ¿verdad? Sí. Decían que para el próximo año no seremos tan pobres, pero tampoco seremos más ricos, ¿verdad? Con lo cual nos quedamos como estábamos. Que no está mal, ¿eh? Que Podríamos estar peor. Que no está mal, que el índice de crecimiento estaba en décimas, en 0,2, Sí. o sea, es muy ridículo el crecimiento, ¿no? Pero claro, lo que nos importa de verdad es saber, ¿el 2011 será un buen año para la economía general? Y no hablo solamente de España, porque vamos un poco a caballo. Somos los pequeñines de nuestra comunidad económica europea, o al menos nos ven como cuidado con este. Y Sí. tenemos el caso de Grecia, que estaba ya aparcado, pero España no andaba muy lejos, ¿verdad?, de esa situación. ¿Tú cómo lo ves para el 2011? Bueno, uno de los grandes problemas en España ha sido, como todo el mundo sabe, el abuso que se ha cometido en la construcción de inmuebles, ¿no? Y eso es una cosa que durante mucho tiempo no va a volver. Por tanto, ahí tenemos una de las causas que explican hasta cierto punto la recesión, la depresión. Dicho esto, creo que el año 2011 será mejor que el 2010, entre otras cosas porque las empresas que estaban realmente mal, la mayoría ya han caído. Y un indicador de esto es que el número de concursos de acreedores se ha reducido. De 2009 a 2010 ha bajado el número de empresas que han caído en concurso. Eso es un buen indicador para ver cómo va la economía, ¿no? No hay alegrías, la gente lo pasa mal, no hay crédito a las pequeñas y medianas empresas, todo esto va en contra. Pero la verdad es que, en general, los que tienen que aguantar van aguantando y, por tanto, podemos decir que cada día que pasa estamos un poco mejor que el anterior, ¿no? En los créditos ICO, esas ayudas que tenían que haber llegado a los... Sí. A los grandes bancos, yo no sé si se los han quedado por esas fusiones, se los han quedado para aguantar un poco más de tesorería. La gente está pendiente y dice, bueno, yo he pedido un préstamo, he pedido un crédito y no aparece por doquier. Y sin embargo el gobierno no hace nada más que decir, vamos a dar tantos millones de euros a las entidades financieras para que ayuden a sustentar el país pequeños o medianos empresarios. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, hay varias explicaciones, pero una muy fácil es la siguiente. El dinero lo pone el Estado a través del ICO, pero en cambio el riesgo lo soportan los bancos. Es decir, el banco tiene que estudiar la operación que se le propone. Si ven que el riesgo es soportable, es aceptable, aprueban la operación y entonces el ICO da el dinero a través del banco en cuestión. El problema es que si la empresa va mal y no se devuelve el préstamo, es el banco el que soporta la pérdida. De modo que con los índices de morosidad que ya están soportando ahora mismo, son muy restrictivos en cuanto al riesgo que aceptan. Por tanto, el problema está no en que no haya fondos, porque la verdad es que muchas líneas quedan sin agotar, sino en el riesgo que tienen que soportar los bancos, a pesar de que el dinero que se da a las empresas no es suyo. Una curiosidad, las caixas son públicas y los bancos son privados, ¿no? La verdad es que muchas veces uno se pregunta de quién son las cajas, porque no hay accionistas, ¿no? Y hay una discusión bastante, a veces jocosa, a veces un poco más seria, de quién debería realmente mandar en una caja. La verdad es que uno llega a la conclusión que las cajas son, en la práctica, un terreno acotado o un coto de los propios directivos, porque los impositores, los compromisarios de los impositores, etcétera, pintan más bien poco. Y, por tanto, uno de los problemas que tienen las cajas es que no tienen, más allá de un cierto control por parte del supervisor y por parte de poderes políticos, no tienen el control del mercado como tal. Con lo cual... O sea, las caixas, en definitiva, las pagamos todos. O sea, si una caja se tuviera que cerrar, el que perdería, para que no se cerrara, todos los españoles. Sin duda, sin duda. Dices que las cajas la llevan y son, de alguna manera, de los jefes, ¿no? Sí. Claro, yo quiero entender, corrígeme si no estoy equivocado ya para finalizar, Jordi, que no sé, se me ocurre que hay exministros, ¿verdad?, del gobierno o no del gobierno, que están como presidentes en ciertas cajas, ¿no?
o han sido presidentes de estas cajas. Quiero entender entonces que siguen un poco la cuerda de lo que fueron esas cajas. Digamos que la legislación de cajas es distinta en función de las comunidades autónomas en España. Y hay algunas que permiten un control político superior y otras que, en cambio, el poder político está más limitado a un 25% de los derechos de voto, cosas de este estilo, ¿no? Hay comunidades autónomas en las cuales los poderes públicos, los políticos, tienen mucho poder de decisión respecto a qué hace la caja. Ahí sí que se producen casos evidentes de inversiones dudosas que no se dan tanto en otras comunidades donde el poder político, por la legislación autonómica de cajas, está mucho más limitado, como es el caso, afortunadamente, de Cataluña. En Cataluña tenemos una buena legislación en este sentido. Bueno, pues Jordi Blasco, socio fundador de As Corporate, firma especializada en fusiones y adquisiciones. Mil gracias, Jordi, por ilustrarnos de tal magnitud, con tanto grado, el tema que hoy queríamos conocer. Mil gracias, de verdad. Un placer. E igualmente, gracias. Venga.